No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Conocíamos a Manuher Mottaki, ministro de Exteriores iraní. Bueno, ya no va a ocupar más la cartera, se lo contamos. También les vamos a hablar de Israel, que está en el puesto 23, y España en el 16. ¿De qué? De las democracias en el mundo. Vamos a hablarles de unos tefilim que parecieron a algunas personas muy peligrosos, y terminaremos con una información que tiene que ver con el Fútbol Club Barcelona y aquellos que lo patrocinan. Todo esto será en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos hablando de Irán junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien, encantado de estar aquí contigo otra vez. Pues es un placer recuperarte y escuchar que nos cuentes cuáles han sido estos movimientos dentro del gobierno iraní. Así es, nos llegan noticias desde Irán. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad destituyó ayer al ministro de Asuntos Exteriores, Manuher Mottaki, y colocó en su lugar de forma provisional al actual presidente del organismo iraní de la energía atómica, Ali Akbar Salehi. Según la agencia de noticias estatal, IRNA, el mandatario agradeció a Mottaki los servicios prestados y le deseó un futuro exitoso. La nota no da las razones de la destitución de Mottaki, al que la decisión de Ahmadinejad ha sorprendido de visita oficial en Senegal. Esta noticia viene en un momento en el que había muchísimos rumores sobre posibles cambios en la política diplomática, en la diplomacia iraní, ya que muchos miembros de la oposición y también políticos conservadores han criticado la política exterior del país. Los opositores se quejan de que la acción externa del actual gobierno ha llevado al país a una situación de aislamiento internacional. Y otros apoyan una línea mucho más dura. Parece ser que la idea de haber contratado a Ali Akbar Salehi responde más a una dureza, no sabemos muy bien. El caso es que fuentes políticas iraníes apuntan que la destitución podría estar relacionada con unas recientes declaraciones de quien ya es ex jefe de la diplomacia sobre el programa nuclear iraní en una reunión celebrada en la capital de Bahrein, en Manama. Además, algunos parlamentarios también han acusado a Mottaki de ser responsable de estas sanciones porque no ha sabido mostrar una línea más dura. Todo esto hay que destacar que sucede apenas una semana después de que Irán dijera que estaba dispuesto a volver a hablar y a retomar el diálogo nuclear con el grupo 5+1, que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania. El sustituto es uno de los hombres de la línea dura del régimen en la cuestión atómica, así que da la impresión de que Ahmadinejad, con este cambio, está también dando está demostrando por dónde van sus decisiones. Y seguimos, vamos a hablarles ahora de democracias. Según un ranking interdisciplinario de la organización Democracy Ranking Association, presentado ayer en Viena, Noruega es la democracia más completa y desarrollada del planeta por delante de Suecia y Finlandia. En la citada lista de 100 países, el único no europeo es Nueva Zelanda, que ocupa la 6ª posición. La lista de esta asociación se elabora según datos de la organización estadounidense Freedom House y el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, y su objetivo es apoyar a los políticos y estados en sus esfuerzos de fortalecer sus democracias. Bueno, les cuento que no entiendo por qué dicen que el único no europeo es Nueva Zelanda, que ocupa la 6ª posición de los 100 países, ya que hay países no europeos que también figuran ahí. Bueno, esto no lo sé, sacamos nosotros la información de agencias, en este caso era la agencia EFE, pero lo que les puedo contar es que España está en el puesto 16, Israel, como les decía, está en el puesto 23 y es la nación más democrática de Oriente Medio, delante de Turquía, que es la que le sigue, en el puesto 66, Kuwait en el 77, Líbano en el 79. Argentina también figura y está entre los primeros países. Es que no en el puesto 38, es que no lo estaba encontrando. Brasil, por su parte, está en el 43. El Salvador en el 45. Ecuador, 49. México, 51.
por debajo de Ecuador, sorprende. Colombia en el 55, Paraguay en el 59, Nicaragua en el 63, Bolivia en el 64, Honduras en el 70, Guatemala 74 y Venezuela, nos sorprende, en el 76, el que más lejos está. Los 10 primeros puestos de la lista la ocupan Noruega, como les decíamos, Suecia, Finlandia, Suiza, Dinamarca, Nueva Zelanda, Holanda, Irlanda, Alemania y Gran Bretaña. En América el país más cercano es Canadá, que está en el puesto 14, y Estados Unidos está en el 15. Están ahí viendo cuál es el primero, y después Japón es en el puesto número 20. Y seguimos. Por cierto, Rusia y China están, Rusia en el 87, China en el 97. Seguimos, les hablamos ahora de unos tefilim que causaron mucho miedo. Así es, Masha. Un turista israelí viajaba a bordo de un ferry en Nueva Zelanda y colocó en su cabeza y en su brazo los tefilim, las pequeñas cajas de cuero utilizadas para rezar, desatando temor entre la tripulación que ignoraba el significado de estos rituales. El acontecimiento tuvo lugar en el puerto de Picton, en la isla Sur. El rezo se realizaba con normalidad hasta que un grupo de pasajeros consideró que la actitud era sospechosa y decidió avisar al capitán, que transmitió la preocupación a la policía. La policía llamó a la unidad antiterrorista, que llegó inmediatamente, se lanzaron encima del hombre y de su acompañante, los tiraron al suelo, los esposaron y se los llevaron para interrogarlos. Después de 2 horas de investigación y preguntas, por fin el hombre fue liberado, ya que bueno, pues parece ser que nadie antes había visto unos tefilim, así que por eso causó tanto miedo. Y seguimos, hablamos de una noticia que puede ser preocupante. Hablamos de deporte y política. La prensa internacional informó de que el nuevo patrocinador del Barcelona Club de Fútbol es una organización dependiente del Emir de Qatar, dedicada a múltiples actividades, entre ellas la educación y la biomedicina. Según La Voz Libre, Qatar Foundation propaga las ideas de personajes e instituciones fundamentalistas y antisemitas, como la Facultad Qatarí de Estudios Islámicos o el imán Yusuf al-Qaradawi, quien apareció en 2008 en la revista Foreign Policy como el tercer intelectual más influyente del mundo. Este supuesto intelectual recomienda el asesinato de mujeres embarazadas israelíes, aprueba los atentados suicidas contra civiles judíos en Israel, definió el Holocausto como un castigo divino de Alá hacia los judíos y aboga por la ejecución de los homosexuales en las sociedades islámicas. Y está considerado un intelectual, y quienes lo apoyan también, en este caso parece ser al Fútbol Club Barcelona. La publicidad de la Qatar Foundation va a aparecer, de hecho, en las camisetas de los jugadores del Barça junto a los de la UNICEF. Esto uno hace pensar en aquel tango de siglo XX Cambalache, aunque podríamos aplicarlo al siglo XXI. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Seguimos ahora hablando de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué nos traes? Les traigo primero unos premios. Bueno, no a ti. Qué pena. De repente he sentido una gran alegría. Unas noticias sobre otros que reciben premios. Vaya. El primero es Casa Sefarad Israel, quien recibió ayer, lunes, en el Ateneo de Madrid, el premio Nicolás Salmerón de Derechos Humanos. Es, con motivo del 62 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Me parece que el pasado viernes fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y este premio Nicolás Salmerón fue entregado a Casa Sefarad Israel. Dice que por su contribución al acercamiento entre culturas desde el respeto a la diversidad y la tolerancia recíproca. Uh-huh. Les voy a contar que Casa Sefarad no es la única quien recibe este premio. También fue entregado a Tomás Gómez, sigo con Manuel Domínguez, María Claudia Cambi, Cristina del Valle y el escritor ya fallecido Carlos Alberto Biendicho. Bueno, yo voy a confesar que hay 2 personas que no sé quiénes son dentro del listado. Tomás Gómez sí, que es el líder de los socialistas madrileños. Gracias. ¿Quién más dijiste? Manuel Director Domínguez. de Cambio 16. Y María Claudia Cambi, activista. Cristina del Valle la conocemos, es cantante, sí. Y bueno, nos dijiste... Escritor, bueno, sí. Pues nada, enhorabuena a todos. ¿Qué más? Y ahora sigo con Simone Weil. Ya hemos hablado aquí varias veces de ella
política, intelectual, es judía francesa, superviviente de Auschwitz, que recibió esta semana el premio de literatura Heinrich Heine, uno de los premios europeos de literatura más importantes. Decían el jurado que es básicamente por dar un alma a Europa. Y ella habló mucho sobre la importancia de la amistad entre Alemania y Francia, que cree que ya con eso se puede llegar a una unión de Europa. Recuerdo, yo asistí a una charla de Simone Weil donde decía que bastaba viajar en coche desde París hasta Berlín, atravesando ciudades que todas tienen nombres de batallas, de guerras, desde 1850, 1914, 1939, para darse cuenta de la importancia de que esa reunión para la tranquilidad de Europa, ¿no? De que España y Francia sean amigos, es lo más grande. Alemania y Francia, ¡uy! Se te escapó. Alemania y Francia, perdón. Y España también, que sea amigos de Alemania. Bueno, claro, que sean amigos todos. Todos amigos, sí. Hasta Noruega, que eso es la primera democracia del mundo. La que todos tienen que aspirar a ser como ella, ¿no? Eso. ¿Y qué más? Y termino con Umberto Eco. Ya les comenté aquí hace unas semanas que publica un libro, la novela que se llama El cementerio de Praga, que ya está llevando algo de polémica. Y en estos días está presentando este libro aquí en España. Lo presentó acompañada de muchas críticas hacia Berlusconi y hacia la política de recortes para el mundo de la cultura en general. El libro, recordaremos, está alrededor de la creación de los protocolos de los sabios de Sion. Dice Eco que él quería tratar este tema del antisemitismo del siglo XIX hasta llegar a Hitler, básicamente. Una cosa curiosa aquí en la noticia, en la noticia, ya sabes, querían explicarles a los oyentes de qué se trata, qué son estos protocolos, ¿no? Entonces, la frase es: los sabios ancianos de Sion se supone que redactaron un panfleto antijudío. Como que alguien no entendió para nada. De verdad, hay que volver a las... El periodista aquí no Hay que volver a las escuelas. No hizo bien los deberes, ¿no? No. Pues eso. Está bien, bueno, es muy difícil. Siempre meto un pequeño repaso a los medios. Sí, ¿no? pero es que es muy difícil reeducar tanto. Ana, muchísimas gracias. Gracias. Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes. Nos reencontramos mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. No se cansan los unos y los otros de hacer declaraciones en torno al proceso de paz. Se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de Mahmoud Ahmadinejad, que tampoco se cansa de hacer declaraciones fuera de lugar completamente. Y les vamos a decir que tenemos algunos el dudoso honor de vivir en el único país o en el primer país donde se va a construir el primer monumento del mundo homenajeando a la Flotilla de la Libertad. Ya saben, esa autodenominada Flotilla de la Libertad, organizada por el grupo IHH, que según muchos países tiene vinculaciones terroristas. Y aquí en España, en Leganés concretamente, el primer monumento se les hará. Y terminaremos hablándoles de delitos de odio y discriminación y de cómo juzgarlos también aquí en España. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, yo decía que no se cansan de hacer declaraciones y a mí el que me sorprende es George Mitchell, que vuelve una y otra vez al sitio donde tiene que trabajar. Así es, Masha, el enviado especial de Estados Unidos para la paz en Oriente Medio, George Mitchell, y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunieron en Jerusalén por primera vez en 3 meses. En una breve declaración antes del encuentro, Netanyahu destacó su compromiso compartido con la administración Obama de establecer un nuevo camino para alcanzar la meta común de lograr un acuerdo marco que asegure la paz, la seguridad y la prosperidad, aunque reconoció que aún hay mucho trabajo por hacer. Mitchell, por su parte, se limitó básicamente a citar la parte del discurso pronunciado por Hillary Clinton el pasado viernes en la cena de gala del foro anual del Centro Saban para estudios sobre Oriente Medio del Instituto Brookings, en la que reconocía que las diferencias entre israelíes y palestinos son reales y persistentes, aunque abogaba por continuar con el diálogo de paz.
En fin, lo ponemos en noticias, pero de noticia más bien tiene poco. Viene a ser que quieren seguir hablando. Yo les hago un resumen de cómo están las cosas y terminamos antes. Más o menos la cosa es así. Barack Obama ha decidido cambiar de política. Si antes los israelíes tenían que paralizar ya las construcciones, ahora ya no es tan grave que las paralicen. O sea, para los Estados Unidos antes era vital, todo dependía de las construcciones, ahora ya no es tan importante. Netanyahu esto está contento, él dice que se hablará de construcciones después, una vez que se hayan determinado cuáles eran las fronteras. Por su parte, los palestinos no están contentos y mandan a alguien a Estados Unidos a decir no, vuelvan a poner en la agenda la paralización de las construcciones, aunque sea 3 meses, mientras la comunidad internacional le parece muy mal que se construya y dicen que es la clave de todos los problemas, las construcciones israelíes, como si antes de que hubiera construcciones no hubiera habido problemas. Más o menos esto es en resumidas cuentas. Además, ahora empiezan muchos países a reconocer a Palestina, que todavía, que nosotros sepamos, no es un país, pero ya lo están reconociendo. Países como Argentina, Brasil, hemos hablado de ello, y ahora la Unión Europea dice que o Israel deja de construir donde la Unión Europea considera que no le corresponde a Israel construir, o bien reconocen a Palestina. En fin, más o menos, en resumen, es así. Y nos vamos a otro resumido, que es el señor Mahmoud Ahmadinejad. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad ha acusado a Israel de perpetrar el genocidio del pueblo palestino y ha subrayado que la mera existencia del Estado judío supone un insulto a la humanidad. En declaraciones divulgadas por la página web de la televisión estatal Press TV, el mandatario ultraconservador ha subrayado que el conflicto en Palestina es clave en la política de hoy e instó a la comunidad internacional a sumar esfuerzos para solucionar esta crisis. Ahmadinejad hizo estas declaraciones durante un discurso ante el primer supuesto convoy humanitario reunido en Asia que saldrá a intentar romper el bloqueo israelí a Gaza. Es curioso porque este debe ser el único genocidio de la historia donde el pueblo supuestamente genocidado, en vez de disminuir, incrementa, tienen más hijos, etcétera. Pero bueno, al margen de eso, al margen del evidente problema que existe para los palestinos y también para los israelíes en este conflicto, no importaría si no fuera porque este señor que habla de que Israel es un insulto a la humanidad y dice que hay que hacer desaparecer Israel del mapa, pues no sería trascendente si no fuera porque, entre otras cosas, parece ser que está preparado para tener un arma nuclear, además de tener vinculaciones directas con grupos terroristas como Hamas y Hezbollah, y la verdad que quieren que les digamos no tranquiliza esa perspectiva. En cualquier caso, hablaba de esta caravana que va a viajar de Irán a Turquía, desde ahí a Siria, para intentar entrar en Egipto, entrar a Gaza, que, bueno, debe ser muy importante esto de enviar flotillas, ya que recordemos que en 2009 solamente ingresaron en Gaza más de 738.000 toneladas de alimentos. Los mercados tenían bastante material. Hemos podido conseguir algunos datos oficiales, como por ejemplo que según el Fondo Monetario Internacional la economía de Gaza aumentó en un 16% en el primer semestre del 2010 y se espera que siga aumentando en la segunda mitad también. Son datos de septiembre del 2010. El gobierno israelí ha permitido que entren más materiales. De hecho, precisamente hace unos días suavizaba aún más, si cabe, el bloqueo, con lo cual esta flotilla, pues si no es más que para molestar, no entendemos muy bien su interés. Y ya que estamos hablando de flotillas, vamos a hablarles del monumento a la flotilla aquí en Leganés. Así es, Masa, el municipio de Leganés contará con el primer monumento del planeta en homenaje a la Flotilla de la Libertad que asaltaron fuerzas de élite de Israel el pasado mayo. Esto lo ha anunciado este lunes el alcalde Rafael Gómez Montoya del Partido Socialista Español y el presidente de la asociación Haidé Santa María, Manuel Espinar. El monumento, que se instalará el próximo viernes en el Parque de Palestina, constará de un muro que recrea unas ruinas en las que aparece un niño jugando con un barco, según ha adelantado Espinar, que además es padre de la activista leganense Manuel Tapial, que viajaba a bordo de uno de los buques de la flotilla. La escultura, que ha realizado de forma altruista a los artistas Roxanne Robinson y Arévalo Beteta, supone un homenaje al activismo que representa dicha flotilla. Es interesante que han elegido la figura de un niño para esta escultura. Que yo sepa, niños concretamente en esta flotilla no había, pero bueno, ya sabemos que es una imagen recurrente y que nos demuestra
que los israelíes son doblemente malos. En cualquier caso, para el alcalde es una magnífica iniciativa y ha adelantado que durante el acto va a reivindicar la condena del ataque a la flotilla que tuvo lugar en mayo. Es una iniciativa que se enmarca en la 7ª edición del Festival Interpueblos y además va a tener la gran suerte de contar con gente que estuvo en esa flotilla, entre ellos el vicepresidente del grupo turco IHH, que bueno, echen un vistazo en Internet, van a ver que tienen vinculaciones muy serias con grupos terroristas, entre ellos Hamás. Por ejemplo, los líderes de IHH se llevan reuniendo en muchas ocasiones con los líderes del grupo terrorista Hamás. Pero bueno, en Leganés tienen su monumento y vienen a hablar. Y terminamos con alguien a quien no le han dejado hablar tanto, pero tiempo al tiempo seguramente pronto le harán un homenaje. El fiscal de delitos de odio y discriminación Miguel Ángel Aguilar ha recordado que la entrada en prisión del dueño de la librería Europa, Pedro Varela, que tuvo lugar el domingo en el centro penitenciario de Lledoners, supone el primer caso en España de ingreso efectivo en prisión por un delito de difusión de ideas que justifican el genocidio. En un escrito, el fiscal explica que una sentencia ha probado que por medio de la librería y de la editorial Ojeda, Varela ha vendido y difundido tanto en la tienda como a través de catálogos enviados por correo y páginas web libros que enaltecen y justifican el genocidio cometido por el Tercer Reich de Adolf Hitler contra el pueblo judío. Estas publicaciones menospreciaban a otras razas o etnias, a mujeres homosexuales y también a personas con discapacidad. Bueno, para no quedarnos con una sensación muy agobiante o muy pesimista, hay que de verdad destacar la labor que están haciendo el fiscal de delitos de odio y discriminación y el trabajo que se están tomando para poder encarcelar y perseguir a gente quien, como Pedro Varela, pues ha estado difundiendo mensajes terribles, como por ejemplo dice que la mezcla de sangre y la decadencia racial son las únicas causas de la desaparición de viejas culturas, o otra en la que compara a los judíos con parásitos de los organismos nacionales, y dice que fueron expulsados por abusar de los mismos. En fin, la verdad, unas cosas que merece la pena ni leerlas, y hay que alegrarse del hecho que este hombre haya entrado en la cárcel, o por lo menos de que la justicia haya tomado cartas en el asunto, y por ello realmente destacable la labor del Ministerio en este sentido y concretamente del fiscal de delito de odio y discriminación. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Seguimos hablando de cultura. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperándote, impaciente para tener noticias más gratas, espero. Eso haré. Ah, bien, Eso bien. haré. ¿Por qué empezamos? Comienzo con el Museo Sefardí de Toledo, que tiene una nueva iniciativa. Este próximo sábado 18 de diciembre inician los talleres de familias. Una cosa muy divertida para familias enteras que van a participar en una especie de juego de pistas titulado Cartas del Pasado, donde así a través del juego van a conocer la cultura judía y, bueno, específicamente el pasado medieval de Toledo, con sus personajes judíos, etc. Bonito. Muy bonito. Sigo con un nuevo proyecto de Yad Vashem, que es para ofrecer seminarios a profesores árabes sobre la Shoah. Esta idea surgió cuando en el año 2009 se publicó una encuesta según la cual 30% de los árabes israelíes no creían que el Holocausto ocurrió. Y bueno, dicen que lo que pasa es que en muchos de estos casos no es que se basa en conocimiento o falta de conocimiento histórico, sino en que existe una percepción que el Holocausto significa legitimizar el Estado de Israel. Y esto, ¿no? los árabes israelíes no les parece bien. Exacto. O sea, no quieren legitimizar, sí, algo absurdo hay ahí, lo sabemos, sí. Todos. Tengo que decir que no con profesores árabes, pero sí con profesores musulmanes. No eran árabes, pero tuve la suerte de hablar con algunos de ellos que habían estado en Yad Vashem y contaban que en general se encontraban con ese problema dentro del mundo musulmán, de gente que no creían en ello porque consideraban que
Aceptar Exacto. que era verdad era legítimo. Existe esta percepción que el Holocausto fue lo que, digamos, permitió la creación del Estado de Israel, y desde el punto de vista de muchos musulmanes eso fue como la catástrofe de los palestinos, y por eso les resulta más lógico negar que eso haya pasado. Y termino con el actor y director judío argentino Max Berliner, que está distinguido hoy, 15 de diciembre, en Buenos Aires, distinguido como personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, título que otorga la legislatura porteña, y es por su defensa de la lengua yiddish. Qué bonito. Muy bonito, me parece. Pues me encanta terminar con esto, con Yo esta creo que es muy noticia. Ana, bonito. muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Hasta mañana. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. George Mitchell es un hombre optimista, no tira la toalla, sigue intentando que palestinos e israelíes lleguen a acuerdos. Se lo vamos a contar. Además, les vamos a hablar de un enfado del grupo Shas que puede tener repercusiones dentro del gobierno israelí, y seguiremos con unos descubrimientos o unos archivos que se han conocido, entre otras cosas, gracias al diario The Jerusalem Post, donde se habla y se echa más luz acerca de la colaboración del gran muftí de Jerusalén y de Hitler, y seguiremos en el pasado para traerles un nombre propio, Francesco de Gantuz Cumeu Nuevo, justo entre las naciones. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo, junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. En la segunda, como de costumbre, Ana nos va a traer noticias, pero de corte cultural. Y como decía Jordi, empezamos contigo y con ese optimismo de George Mitchell. Así es, Masa. El enviado especial estadounidense para Oriente Medio, George Mitchell, aseguró ayer en El Cairo que el objetivo de su país será siempre el logro de un acuerdo de paz definitivo entre los palestinos y los israelíes. Mitchell hizo estas declaraciones a los periodistas después de reunirse con el presidente egipcio Hosni Mubarak en la sede de la presidencia del Cairo, a donde llegó en el marco de su gira por la región. Por otra parte, la ONU aseguró ayer que la negativa israelí de paralizar la construcción de asentamientos supone un grave revés para el proceso de paz con los palestinos. Básicamente, resumen de la situación como está en este momento. George Mitchell anda por ahí dando vueltas intentando que todo el mundo se ponga de acuerdo. La Unión Europea ha dicho que basta, que Israel se porta fatal, que no se puede andar construyendo asentamientos y que o paralizan los asentamientos o lo están haciendo muy mal y se van a poner nerviosos y van a reconocer a un Estado palestino. Los palestinos aplauden a los europeos por estas declaraciones. Mientras tanto, Estados Unidos ha dicho, sí, bueno, era importante lo de las construcciones y los asentamientos, pero ahora que lo pensamos no era tan importante como pensábamos, así que no pasa nada, ya se llegarán a acuerdos durante las negociaciones cuando estén más adelante y ya se hable de territorios concretos. Por su parte, Netanyahu ha aplaudido evidentemente la decisión o la opinión de los Estados Unidos. En fin, todo es un lío de palabras y así, vamos, dimes y diretes. Y mientras tanto, Ehud Barak, el ministro de Defensa norteamericano, pero que a veces, israelí, que mal estoy, pero a veces da la impresión de que actúa casi más como ministro de Exteriores estando en Estados Unidos, comentaba que en breve ya están a punto de llegar a algún tipo de acuerdo. Así que nada, los dejamos, seguramente seguiremos hablando de esto. De lo que vamos a hablarles ahora es de algo que tiene que ver con la política interna en Israel y que sin duda alguna va a causar bastante polémica. Tiene que ver con una decisión tomada por el Parlamento israelí. Así es, Masa. La Knesset aprobó ayer un proyecto de ley que permite que el Estado admita las conversiones de la Fuerza de Defensa de Israel sin el permiso del jefe rabínico. La aprobación, sin embargo, es solo preliminar y necesita votos adicionales.
Ninguno de los presentes se abstuvo de votar y el proyecto pasó con 74 contra 18, a pesar de las protestas del jefe del partido ultraortodoxo Shas, Eli Yishai, las cuales fueron centradas en una nota al líder de Israel Beiteinu y ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman. Avigdor Lieberman, que es quien ha puesto esta ley encima de la mesa. Lieberman elogió la aprobación del proyecto, dijo que no espera que haya problemas o choques en la coalición y dijo que su partido va a seguir promoviendo sus valores en la Knesset. La verdad es que es muy difícil pensar que no va a haber choques en la coalición, ya que Shas y Israel Beiteinu son como el agua y el aceite, se llevan fatal, se sabe, son estos malabarismos de Netanyahu que ha conseguido que se mantengan en el mismo gobierno sin que lleguen realmente más lejos los problemas, pero es posible que esto lo sea. La nota que le transmitieron a Lieberman desde Shas pues es bastante llamativa, pidiéndole desde el fondo del corazón que piense 2 veces antes de hacer pasar un proyecto con el que no sabe hacia dónde va a ir, dónde va a llevar. Le piden responsabilidad, permitir que el jefe rabínico de Israel termine su materia técnica. Y por su parte el primer ministro Netanyahu apoyó la ley, dijo que va a pasar. La verdad es que 74 a favor, 18 en contra, pues da la impresión de que es posible que pase. Martin Rotem, de Israel Beiteinu, que fue concretamente quien propuso el proyecto, dijo que el jefe rabínico de las fuerzas de defensa israelíes lloró cuando vio que se cuestionaban las conversiones de los soldados y que por eso decidió llevar ante la Knesset, ante el Parlamento, esta decisión. Por cierto, que a todo esto hay que recordar que hay un personaje que tenemos muy olvidados, ya que estamos hablando de política interior israelí. Un personaje bastante importante, teniendo en cuenta que es la persona que más votos recibió en las últimas elecciones. Ella es la jefe de la oposición, Tzipi Livni, líder de Kadima. Bien, pues ahora ha reaparecido y ha dicho, aprovechando esta crisis de gobierno, que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lleva a cabo una desgraciada alianza con Shas y eso permite que los rabinos hagan declaraciones racistas y hagan lo que quieran. Es decir, que parece que ahora que hay una sospecha de que puede que se rompa esta coalición, vuelve a aparecer Tzipi Livni en el horizonte. Y seguimos, nos vamos ahora a hablarles del pasado y de nuevos descubrimientos. Un informe reciente publicado por el Archivo Nacional de Estados Unidos y del que se hizo eco Noti Israel da detalles de la estrecha relación de colaboración entre los líderes nazis y el gran mufti de Jerusalén, Aj Amin al-Husseini, lo que indica que las autoridades nazis planeaban utilizar a Husseini como su líder después de la conquista de la región de Palestina. Husseini fue pagado generosamente por los nazis por sus esfuerzos, reclutó musulmanes para las SS y se le prometió que iba a ser el líder de la región de Palestina después de que su población judía fuera eliminada. Según el informe, el 28 de diciembre de 1941, Adolf Hitler le dijo a Husseini que iba a liberar a los árabes en el Oriente Medio y que el único objetivo de Alemania era la destrucción de los judíos. El informe también señala que, les leo textualmente, unas citas que ahí vienen, los líderes de las SS y Husseini afirmaron que tanto el nazismo como el Islam tenían valores comunes, así como enemigos comunes, sobre todo los judíos. En otoño del 43, Husseini fue a Croacia, aliado de Alemania, para reclutar a los musulmanes que después irían a las Waffen-SS. De hecho, según el informe, al líder musulmán se le pagó una auténtica fortuna de la época, unos 50.000 marcos alemanes al mes. Por ejemplo, un mariscal de campo alemán ganaba 25.000 marcos al año, así que le dieron el doble de lo que ganaba al mes. El doble de lo que ganaba un mariscal al año se lo dieron a él al mes. Y el informe también señala cómo al propio Husseini se le permitió huir después de la guerra siria, que estaba bajo la custodia de los franceses, que no querían alienarse a los regímenes árabes de Oriente Medio y manteniendo y detenido y juzgando a Husseini, y cómo altos cargos nazis escaparon de Alemania para convertirse en asesores de los líderes árabes anti-israelíes, donde fueron capaces de seguir adelante y transmitir a los demás la ideología racial nazi antisemita.
En octubre del 45, siempre según estos datos que habrían salido a la luz, según este informe, el director británico de la División Penal de Investigación de Palestina le dijo al asistente del agregado militar estadounidense en El Cairo que el muftí podría ser la única fuerza capaz de unir a los árabes de Palestina y enfriar a los sionistas. En el 45, el Ministerio de Exteriores alemán reescribía sus contratos con Husseini y el resultado de la guerra ya no estaba en cuestión, así que los contratos son importantes como indicadores de las intenciones de los nazis de trabajar con el muftí en futuras campañas político-ideológicas en los países árabes. Así que la verdad es que es bastante interesante estos archivos. No hemos tenido acceso más que a esta nota de Noti Israel, que a su vez la sacaba del Jerusalem Post. Y seguimos, para no quedarnos con estos nombres, nos vamos con el nombre de alguien que sí merece ser recordado. Efectivamente, Masha, la medalla de Justo entre las Naciones fue entregada este martes en Roma por el embajador de Israel ante la Santa Sede, Mordejai Levi, al jesuita italiano Raffaele de Gantuz Cube, a título póstumo. Su pequeño sobrino, Francesco de Gantuz Cube, recibió la medalla y el presidente de la comunidad judía de Roma aprovechó esta oportunidad para mostrar el deseo de que se cree una asociación de los niños de los justos. La ceremonia tuvo lugar en presencia de supervivientes de la Shoah y de sus familias en el salón de la librería del Apostolado de la Oración detrás de la Iglesia de Jesús en el centro de Roma, a pesar de las manifestaciones que paralizaron buena parte de la ciudad. El padre Cube, con ayuda de sus hermanos, puso su vida en peligro y ocultó a 3 niños judíos entre los alumnos de un colegio de Frascati llamado Mondragón. Los chicos fueron Marco Pavoncello y sus 2 hermanos, sus primos Mario y Graziano Sonino. Pues eso no son 3, son más. Son Marco, 2 hermanos y 2 chicos más, son 5. No intentó que se convirtieran al catolicismo, esto es un punto muy importante, pero aunque una vez acabada la guerra, ellos se quedaron en el colegio de los jesuitas para terminar los estudios. Pavoncello y Sonino participaron en la ceremonia del martes por la mañana, pero Mario Sonino falleció el pasado mes de junio, así como su hermana Virginia, con un mes de diferencia. Estaban ahí los hijos, los nietos, sobrinos, sobrinas. La verdad es que parece ser que varias familias y religiosas les ayudaron durante la ocupación. Esto destacaba la nota cargada de emoción, la ceremonia, sobre todo cuando proyectaron un vídeo con el testimonio de Mario Sonino realizado por sus hijos, Livia y Nelo. El expediente de solicitud de reconocimiento se promovió a partir del 2004 por Celeste Pavoncello, que realizó un pequeño libreto para ese momento. Hay que decir que bueno, que se tuvieron que cambiar los nombres, evidentemente, para poder sobrevivir, y el premio fue entregado por Levi en presencia, entre otros, de Livia Link, consejera para los asuntos públicos y políticos de la Embajada de Israel en Italia, y del presidente de la Comunidad Judía de Roma, Riccardo Pacifici. Así que nada, con este nombre propio, Raffaele de Gantuz Cube, dejamos esta primera parte del informativo. Jordi, gracias. Ahora viene Ana y nos cuenta cosas culturales. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué noticias tenemos? Empiezo con el Centro Cultural Davar, que este próximo sábado 18 de diciembre a las 8 de la tarde presenta 2 nuevos títulos. El primero es Ufran, es una antología de relatos de autores judíos del norte de Marruecos. Estarán presentes 3 de ellos que conocemos muy bien: Jacobo Israel, Esther Ben-Dahan y Leo Aflalo. Es como estar en casa. Totalmente. Y también otra cosa que es como estar en casa, Repostería Judía, editado por Sandra Israel. Así que además es como estar en casa. Habrá también un cóctel dulce. Uy, qué rico. Lo que sí es que el Centro Davar ruega reserva previa, o sea, decir que si va a asistir a este evento, entonces habrá que ponerse en contacto con ellos. Bien. Más cositas. Y ahora les voy a contar de una exposición en La Coruña, en la Fundación... A ver, Masha, ayúdame, ¿cómo se lee este apellido? Perdón. Te tenía que preguntar antes. Luis Seoane. Luis Seoane.
La Fundación Luis Seoane presenta un homenaje. Claro, ¿sabes que es un apellido que nunca he sabido cómo se pronuncia? Seoane, no lo sé. Sí, bueno, a ver si alguien nos lo dice. Un homenaje, una exposición que se llama Perec, Tentativa de Inventario. Es un homenaje a Georges Perec, el escritor judío francés, nació en el año 36. Sus padres eran polacos que habían emigrado a Francia y murieron durante la Shoah. Y él, bueno, era un escritor muy vanguardista y muy conectado también con otras artes, digamos, con el cine, con la fotografía, la pintura. Entonces es una exposición que muestra, por un lado, cosas que él ha hecho, pero también artistas que fueron influenciados por su obra literaria. Suena muy bonito. Sí, y yo ya estoy detrás de un programa que no sé si va a ser marcapáginas o trazo grande, pero estoy intentando... Sí, porque mezcla todos los contenidos. contenidos. Pero voy a intentar entrevistar al comisario de esta exposición. ¿Y qué más? Y termino con otra exposición, esta vez en París. Las pinturas del olvidado Félix Nussbaum. La presenta el Museo de Arte e Historia del Judaísmo en París. Félix Nussbaum era pintor de las vanguardias, nació en Alemania, en Osnabrück, y murió en Auschwitz en el año 44. Y pues hasta hace muy poco nadie lo conocía. Tiene una casa museo en su ciudad natal, y entonces ahora es la primera exposición grande que se hace de su obra, 40 pinturas en París, que se pueden ver hasta el 23 de enero. Pues sabes que yo no lo conozco. Yo tampoco. Y me da mucha vergüenza reconocerlo. Es una vergüenza y ahora Félix Nussbaum. Voy a tener que ponerme un poquito, que informarme. Muchísimas gracias, Ana. ¿Ves? Siempre nos traes cosas especialmente interesantes. Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes también. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Si hace unos días les decíamos que la recomendación a los judíos era que se marcharan de Holanda, la nueva recomendación de un centro bastante serio, que es el Simon Wiesenthal, es que no se vaya a Suecia. Se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de las nuevas tendencias sociales en Alemania. Les hablaremos de una investigación de antisemitismo en Londres, en Gran Bretaña, y terminaremos acercándonos una vez más a los cables de Wikileaks, porque lo último que hemos sabido es que seguiría habiendo residuos de sentimientos antisemitas en el Vaticano. Todo esto es lo que hablaremos en esta primera parte de nuestro espacio informativo, que como cada viernes les digo, no nos centramos en Israel, ya que para eso tenemos nuestro programa especial, el programa que hacemos con Salem Ergi, que es Desde Israel y que pueden escuchar hoy mismo. Después de toda esta primera parte hablaremos con Ana, que sí que nos va a traer noticias culturales, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Y empezamos con esa advertencia del Centro Wiesenthal. Así es, el Centro Simon Wiesenthal emitió ayer una advertencia en la que insta a los judíos a no viajar a Suecia debido a la creciente hostilidad contra los judíos. La organización explicó que emitían a regañadientes dicha recomendación porque varios judíos han sido últimamente objeto de insultos antisemitas y de acoso. Ha habido decenas de incidentes denunciados a las autoridades, pero no han dado lugar a detenciones o condenas por crímenes de odio. El director del Centro Wiesenthal explicó que un factor que contribuye a esta decisión fueron las declaraciones escandalosas del alcalde de Malmö, Ilmar Reepalu, que culpó a la comunidad judía por no haber denunciado a Israel. Si recuerdan, les pongo en antecedentes, los judíos se manifestaron en apoyo de Israel y recibieron la visita de grupos islámicos que los agredieron mientras gritaban Sieg Heil Hitler. Esto fue en 2009, una turba violenta les lanzó botellas, piedras en una manifestación,
y había pocos judíos, era en la plaza central de Malmo. Los medios de comunicación hablaron de ese acoso generalizado a los judíos, a los niños judíos también, que normalmente los llaman sucios judíos. Esto todo sucede en Malmo, y cuando se habló con el alcalde, con Repalú, socialdemócrata, bueno, pues él dijo que la culpa es de los judíos de la ciudad por celebrar una manifestación pro-israelí, y bueno, pues diciendo que si quieren que no los agredan, tienen que distanciarse de Israel. Y esto lo dice el alcalde de una ciudad importantísima en Suecia, la segunda ciudad más importante, y esto es lo que ha hecho que muchos medios de comunicación se hayan alarmado, y concretamente el Centro Simón Wiesenthal haya recomendado que no se vaya a Suecia. De hecho, en los últimos días también algún judío ortodoxo ha sido agredido. Seguimos, les hablamos ahora de noticias que vienen de Alemania, que son para no bajar la guardia. La 9ª investigación anual Cuadro de Situación en Alemania, que se llevó a cabo en el Instituto Interdisciplinario de Investigaciones sobre el tema Conflicto y Violencia en la Universidad de Bielefeld, muestra una clara tendencia al enfriamiento del clima social a raíz de la difícil situación económica reinante. Los asalariados de alto nivel salarial son más xenófobos aún que el alemán promedio, y el rencor contra los judíos y los musulmanes está en franco ascenso, tal como se desprende de la investigación anual de tendencias sociales. Los investigadores encontraron un ascenso en el antisemitismo relacionado con Israel durante el último año, aunque no tan alto como en el año 2002, que fue el primer año en que la investigación se llevó a cabo. Son estas cosas que uno tiene que decir, bueno, está bien, no estamos tan mal, no han matado a tantos como mataron en el 2002, o no han agredido tanto como se agredió en el 2002. Lo que es importante, y la noticia anterior y esta en ese sentido están vinculadas, es que en gran medida da la impresión de que si el antisemitismo se justifica por lo que pasa o deja de pasar con Israel, lo que es completamente absurdo y es un planteamiento perverso de alguna manera, ya que daría una justificación al hecho de que se salga a quemar sinagogas o agredir a los judíos, ya que Israel tiene una guerra con Hamás en Gaza, entonces ¿por qué no vamos a ir a pegarle a un judío por las calles? Es completamente ridículo, es absolutamente vergonzoso, además, que esto de algún modo se mantenga y se siga manteniendo esta idea. Incluso lo podemos ver en algunas encuestas que hablan de antisemitismo, encuestas muy bien intencionadas, pero que de un modo o de otro vienen a justificar la subida del antisemitismo con los problemas en relación con Israel. Basta echar un vistazo a los libros de historia para darse cuenta que los antisemitas históricos también siempre tenían alguna justificación para odiar a los judíos, porque eran marxistas, porque eran capitalistas, porque tenían dinero, porque eran pobres, porque creían en Dios o porque eran ateos. Justificaciones no es lo que falta, entonces tampoco creo yo, pero esto ya es muy a título personal, que sea demasiado correcto poner en el mismo saco, pero bueno, la verdad es que es cierto, la única justificación que necesita el antisemitismo para salir ahora mismo es las cuestiones relacionadas con Israel. Y seguimos y les hablamos ahora de algo también relacionado con sionistas, antisemitas, antiisraelíes. Y en este caso viajamos a Inglaterra. La policía se encuentra investigando varias acusaciones sobre antisemitismo tras una conferencia dictada por un polémico orador en la Escuela de Economía de Londres que se transformó en un caos y que 30 estudiantes de origen judío abandonaron en señal de protesta. El tema al que se refirió Abdel Bari Atwan, director principal del diario londinense Al-Quds Al-Arabi, fue ¿cuánta es la influencia que el lobby sionista ejerce sobre Estados Unidos y Gran Bretaña? Durante la mencionada conferencia, el señor Atwan, que fue invitado por una entidad denominada Palestine Society, culpó aparentemente a los estudiantes de origen judío de bombardear a Gaza, se refirió al lobby judío y se negó a repudiar a Hamás. Sí, porque cuando le pidieron que repudiara a Hamás, respondió: ¿qué queréis? ¿Que repudie a quien se opone al dominio conquistador? Este hombre mismo, en el año 2007, en un vídeo distribuido por la red Membri, dijo que si los misiles iraníes cayeran sobre Israel, él iría a la plaza Trafalgar a bailar lleno de gozo. Bueno, pues la Israel Society, algunos estudiantes pidieron que un orador de ellos también estuviera presente para equilibrar el panel, pero no aceptaron esa decisión. Por ello se reunieron con la decana del Departamento de Estudios para la licenciatura, que prometió a los estudiantes que se iba a investigar el incidente. Y seguimos, ahora ya hablamos nosotros otra vez de Wikileaks.
Pues eso es, Masha. Uno de los paquetes de cables más polémicos en relación con la Iglesia Católica difundidos por el conocidísimo sitio ya Wikileaks se refiere a la opinión de los funcionarios norteamericanos de la embajada sobre cierta actitud antijudía que habrían registrado en la jerarquía eclesiástica. El material secreto sostuvo que algunos exponentes de la jerarquía vaticana continúan manifestando residuos de antisemitismo a pesar de muchos progresos realizados bajo el pontificado de Juan Pablo II en las relaciones entre Vaticano y los judíos. Así lo remarca un polémico cable secreto de la embajada estadounidense en la Santa Sede de 2002, divulgado ayer por The New York Times, uno de los 5 diarios en todo el mundo que recibieron la montaña de información confidencial a la que tuvo acceso el sitio Wikileaks. Un representante del Vaticano habría dicho lo siguiente, se habría quejado de que en el gobierno estadounidense hay un fuerte interés en el antisemitismo europeo moderno como consecuencia de la excesiva influencia de los judíos en sus medios informativos y el gobierno. Otro funcionario, también de la jerarquía eclesiástica, también aparece citado y señalando que algunas demandas en contra de la Santa Sede en los Estados Unidos por escándalos de pedofilia son el resultado de la gran influencia de los jueces judíos en el sistema. El embajador estadounidense en el Vaticano, Miguel Díaz, condenó de manera durísima la posible difusión de información reservada del Departamento de Estado. Dijo que no harían ningún comentario al respecto sobre si es auténtico o no esa información. Y también dijeron que la embajada estadounidense está comprometida en los esfuerzos junto al Vaticano para que el diálogo interreligioso se concrete en el interés del bien común. Pero con respecto al hecho de esos comentarios, tampoco el Vaticano ha hecho ningún comentario. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nosotros seguimos, hablamos de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperándote. Pues aquí estoy empezando con una exposición en el Centro de Interpretación del CAL de Barcelona, que se inaugura hoy, día 17 de diciembre. Es una exposición sobre el rabino barcelonés Salomó ben Adret del siglo XIV. Está hecho con el Museo de Historia de Barcelona, que conmemora 700 años de su muerte. Nació en 1235 y murió en 1310. Parece que fue discípulo de Nachmanides, por ejemplo, que tuvo una interesante polémica con Maimónides. Y durante 40 años fue, digamos, la máxima autoridad rabínica de Barcelona. El asesor científico de esta exposición es Manuel Forcano y creo que vamos a intentar hacerle una entrevista sobre esta figura. Vamos a intentar. Y yo voy a ser súper frívola. Perdón, pero es que me ha llamado la atención que vivió muchos años este señor. 75 para la época, de 1235 a 1310. Sí, para la época es verdad. Perdón, sé que es frívolo, pero me ha llamado la atención. No, está bien. Sigo con una polémica de estas que tanto no nos gusta aquí en la radio. Un videojuego que se llama Sonderkommando Revolt. Sí. Fue creado por un israelí. La historia es de un violento prisionero de un campo del campo de exterminio de Auschwitz. Y bueno, videojuego. Ya se imaginan cuál es la idea. La Liga Antidifamación ya está ahí diciendo que pues este juego es horroroso, ofensivo y que la Shoah no debería tener lugar en ningún videojuego. No comments. No comments. Seguimos. Y seguimos con el arquitecto brasileño y también judío Oscar Niemeyer, que cumplió, me parece que hace 2 días, el 15 de diciembre, 103 años. ¿Cómo ves? Bueno. Si estabas impresionada con 70 años. Mamma mía, sí. Y bueno, se celebró este cumpleaños inaugurando una fundación, una de sus últimas creaciones impresionantes, fundación que lleva su nombre en la ciudad de Niterói, que está muy cerca de Río de Janeiro.
Y además, este mismo día se inauguró también una fundación que lleva su nombre y que él planeó, obviamente, el edificio en la ciudad Avilés, en Asturias, que no pudo ir porque a esta edad ya no puede cruzar el Atlántico en vuelo. Pero sigue trabajando. Sigue trabajando, o sea, él creó estas dos fundaciones, o sea, él las diseñó. Qué impresionante. Muy impresionante, estaba ahí, vi las fotos, está en silla de ruedas, pero está ahí, todo el mundo alrededor de él queriendo tomarse foto, la verdad, pobre, no lo dejaban, sí, en paz, pero ahí está. Bueno, pues con él nos marchamos. Muchísimas gracias, Ana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat Shalom.